presidenta del Instituto Argentino para la Reducción de Riesgos de Desastres, para conocer más acerca de esta iniciativa. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, ¿de qué se trata esta iniciativa que están presentando por estas horas? Bueno, el Instituto Argentino para la Reducción de Riesgos de Desastres hace ya más de un año, en un acuerdo que tenemos con COPE, que es una organización japonesa que empezó a hacer unos libros para niños para preparación y gestión de desastres y emergencias. Nosotros tradujimos estos libros al español y los empezamos a distribuir en versión PDF para colegios y escuelas, y a partir del uso que tuvieron en el aula, incluso con algunas familias post pandemia, decidimos transformarlos en audiolibros para poder acceder, bueno, a algún público no vidente que teníamos en las escuelas, pero también a niños de primera infancia que todavía no saben leer, pero que se enganchan con lo auditivo, ¿no? Sobre todo después de haber pasado la peor parte del COVID, donde muchos recurrimos con hijos a estas nuevas tecnologías. Esta es una serie de libros. El primer audiolibro que lanzamos ahora tiene que ver con incendios forestales, y básicamente cuando uno sigue las historias de estos 10 libros, es una patrulla de personajes que tienen distintos poderes para prevenir, predecir y atender en el caso de un desastre de origen natural. Entonces, los libros enseñan a leer un informe meteorológico, a saber qué hacer si hay una alerta por granizo, a saber cómo comportarse cuando uno prende un fuego en un bosque, e incluso da información sobre cómo se combate, por ejemplo, en el que estamos ahora difundiendo, cómo se combate un incendio forestal, desde la perspectiva, obviamente, de los chicos, pero los grandes también adquirimos muchos saberes acompañando a los niños en esto. En algún momento aquí en la ciudad de La Plata, Virginia, se habló mucho de esto, bueno, justamente después de la inundación de 2013, pero después es como que incluso se diagramaron planes especiales, específicos, programas de evacuación para las escuelas, especialmente aquellas que fueron más golpeadas por la inundación en ese año, pero de a poco es como que el tema se diluye y diera la sensación que como no vivimos en una zona donde hay terremotos, donde no hay, bueno, no estamos cerca de la costa como para que haya un maremoto, ponele, por ejemplo, no resulta tan importante esto, pero bueno, vos recién ponías un ejemplo, un incendio forestal, y fue protagonista Claro, el incendio forestal el verano pasado. Exactamente, el verano pasado, en principios de este año lo hemos visto por la tele en Corrientes, los incendios de Corrientes. Claro. Ahora, si uno prende las noticias, puede ver los incendios forestales en Canadá, en Australia y en otras partes del mundo. Aquí de lo que se trata es de la percepción del riesgo, no desde una mirada negativa de tener miedo, sino de saber que incluso cuando vivimos en una ciudad como La Plata o en una ciudad como Buenos Aires, vivimos expuestos a determinados riesgos hidrometeorológicos que, si bien se pueden reducir, y esto forma parte de lo que vos decís, los planes que hacen los municipios, los tomadores de decisión, también hay una responsabilidad nuestra sobre cómo convivir con esos riesgos. El libro del audiolibro de ahora es de incendios forestales, pero ya está disponible en la versión PDF y próximamente en audiolibro también el que tiene que ver con inundaciones urbanas. Casi todos de nosotros vivimos en ciudades por encima de arroyos o ríos entubados, que cuando cae una lluvia fuerte, a veces no hay suficiente capacidad de absorción de ese agua y se transforma en una inundación. Entonces, desde cómo conducir un auto en una zona anegada hasta si salir o no de casa, ¿no? Cosas que, bueno, que en la inundación de La Plata del 2013 pudimos ver que casi nadie sabía cómo comportarse en ese contexto. Virginia, para finalizar, ¿tienen la atención de las autoridades en relación a este tema o es algo que queda como en un segundo plano teniendo en cuenta los problemas graves que tienen por estos días las instituciones? Bueno, en las autoridades en la Argentina hay leyes que obligan a los estados municipales, provinciales y nacionales a abordar la gestión de riesgo, pero bueno, un poco como vos decís, casi todos se quedan en un plan en papel, y esto Claro. tiene poca permeabilidad en la sociedad y en los ciudadanos, que somos quienes tenemos que tener esto presente para poder actuar en consecuencia. En Argentina nos falta bastante para estar a la altura de países donde quizás el desastre natural, como vos decís, es más visible porque hay terremotos, pero los desastres de origen natural tienen que ver con el comportamiento del clima. El clima ha cambiado y nosotros tenemos que estar adaptados a estos nuevos desafíos que nos presenta el cambio climático. Virginia, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Muy bien, bueno, allí entonces detalles de esta iniciativa. Es verdad, comenzar a convivir con el riesgo, saber que somos posibles víctimas de algún tipo de riesgo. Nos sorprendió la